Para los que escriben, pónganle un título a esta enseñanza: Varones conforme al corazón de Dios. Y vamos a leer Hechos 13, 22. ¿Están listos? Dice así: quitado súbemele un poquito, ¿sí? Por favor, súbeme un poquito afuera, nada más, para no gritar. Ok, Hechos 13, 22. Dice así: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Este versículo, el contexto está Pablo hablando, testificándole a los judíos de ese tiempo, a unos israelitas que estaban escuchándolo. Y está hablando de la historia de Israel. Entonces habla de que les fue quitado, significa Saúl, y luego Dios escogió a David y dijo que era un varón conforme a mi corazón, así dijo Dios. Pero la clave del versículo está en quien hará todo lo que yo quiero. Entonces básicamente el problema del ser humano son problemas de conducta. Esa es la problemática del ser humano, problemas de conducta, ¿sí? 1 Pedro 1:2 dice que Dios nos eligió según su presciencia en santificación del Espíritu para obedecer. O sea, nos eligió para que fuésemos sus hijos, pero para que obedeciéramos a la palabra de Dios. Entonces, una persona que es nacida de nuevo está capacitada por el mismo Espíritu para obedecer la palabra de Dios. Quienes no obedecen o desobedecen constantemente, yo tengo mis dudas que sean nacidos de nuevo. Entonces, este pasaje básicamente enseña acerca de la importancia de la obediencia. Ahora, por un lado, Saúl tipifica al hombre no regenerado, no nacido de nuevo, pero que está ahí con Dios, pero su corazón no está con Dios. Y David es todo lo contrario, ¿sí? Entonces, el pasaje básicamente enseña acerca de la importancia de la obediencia. La palabra obediencia, que se traduce aquí en la Biblia, en el hebreo, es una palabra shamá, que significa oír inteligentemente. Eso significa obediencia. También significa prestar atención a lo que te está diciendo alguien, en este caso Dios. ¿Qué me está diciendo Dios? También significa escuchar atentamente, discernir lo que se escucha. Y la palabra shamá también significa ser dócil y entendido a lo que se escucha, y ser dócil para aceptar lo que Dios está diciendo y obedecerlo. Entonces, para Dios es muy importante que como varones seamos obedientes a su palabra. Ahí radica en sí el meollo del asunto de cómo ser un varón conforme al corazón de Dios. Obediencia. 1 Samuel 15, 22. Si van ahí conmigo, ahí Samuel dijo lo siguiente. 1 Samuel 15, 22. ¿Se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas? O sea, en ofrecer sacrificios de animales, víctimas, como en que se obedezcan las palabras de Jehová. ¿Qué es más importante? ¿Qué es lo que Dios toma más en cuenta? ¿La obediencia o muchos sacrificios? Bueno, dice el mismo Samuel: ciertamente, o sea, contundentemente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Pero vamos a ver toda la historia completa para tomarle más sentido, y vamos a estudiar la historia completa de Saúl, cómo fue que este texto se dio y por qué Dios lo desechó y se escogió un varón conforme a su corazón. Vamos a 1 Samuel capítulo 12. Aquí en este capítulo de 1 Samuel 12, a partir del versículo 13,
Samuel, que juzgaba a Israel en ese tiempo, hace una exhortación al pueblo a la obediencia a Dios. Y veamos estos versículos. 1 Samuel 12:13 dice: ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya visteis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. 14 dice: si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz, o sea, escuches con atención, fíjate lo que viene a continuación, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Fíjate, todos obedeciendo a Dios, pero empezando por el rey, en este caso era Saúl. Versículo 15: mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres cuando hicieron la travesía en el desierto. Es decir que, fíjate, hoy lo que se da es precisamente que se ofrecen muchas cosas, ayunos, voy a la iglesia, ciertas cosas para ganarme el favor de Dios, pero no se obedece a las palabras de Dios. Entonces quieren la bendición de Dios, pero Dios no bendice al desobediente. ¿Cómo lo va a bendecir? ¿Cómo lo va a premiar? Entonces Samuel está exhortando al pueblo a que, incluyendo al rey, a que sean obedientes a Dios. Y la enseñanza sigue siendo la misma. Jesús dijo: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. O sea, guardar ahí significa obedecer. Ahora bien, en el capítulo 13, si nos brincamos al capítulo 13 de 1 Samuel, ahí se empieza a desarrollar la historia en el contexto, y ahí viene un enfrentamiento entre los acérrimos enemigos de Israel, que eran los filisteos. Y Samuel le da instrucciones al rey Saúl, las cuales este rey Saúl desobedece. Veamos, capítulo 13, versículo 6. Dice así: cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando de miedo, porque estaban ahí los filisteos, estaban bien feos, y eran malos, y eran acérrimos guerreros. Entonces iban todos temblando. Versículo 8: y él esperó 7 días. Fíjate, conforme al plazo que Samuel había dicho. Le dijo: te vas allá, te vas a esperar 7 días, Saúl, antes de que yo te diga por orden de Dios cuándo vas a la batalla contra los filisteos. 7 días, le dijo. Pero Samuel no venía a Gilgal. Se empezó a tardar Samuel. Y el pueblo se le desertaba, porque miraba al enemigo y estaban todos temerosos, y no llegaba Samuel, que era el que iba a decir: adelante a la guerra. Entonces dice el 9: entonces dijo Saúl, desesperado, Saúl dijo: traedme holocausto y ofrendas de paz. Pues eso suena espiritual, ¿no? Tráigame unos animales para ofrecerle a Dios un sacrificio, porque Dios tiene que hacer algo por nosotros. Y ofreció el holocausto. Pregunta: ¿quién le dijo que hiciera esto? Nadie. ¿De dónde él tomó la iniciativa? De su mente carnal. Escuchen bien, cuando nosotros tomamos iniciativas para dirigir la familia, para nuestra vida espiritual, pero iniciativas de nuestra mente carnal, que no son guía del Espíritu Santo, nos metemos en problemas. Y comenzamos a ofrecer cosas extrañas a Dios. Entonces, nadie le dio esta orden a Saúl para que la ejecutara, absolutamente nadie. Fue una iniciativa de su carne, porque él obraba conforme a su naturaleza. Versículo número 13. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle.
Entonces Samuel, fíjate, Samuel fue al grano así, directamente. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste, Saúl? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba. O sea, el temor lo hizo tomar decisiones erradas. Por eso, antes de tomar decisiones que van a trascender en tu vida, en tu familia, tienes que tener paz en tu corazón. Nunca tomes decisiones cuando estás inseguro y estás desesperado, nervioso y precipitado. Es cuando más metemos la pata, decimos acá en México. Entonces, tranquilos, varones. Antes de tomar decisiones que van a trascender, no te aceleres. Espera, tener paz, que Dios te dé el banderazo. Entonces dice: vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. Te tardaste, Samuel. Y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, fíjate el versículo 12, me dije. O sea, me hablé a mí mismo. Este no era gobernado por Dios, se gobernaba a sí mismo. Pero vieran que ofrecía sacrificios a Dios. Así hay mucha gente metida en las iglesias. Se gobiernan a sí mismos, porque se dicen a sí mismos, como el fariseo de Lucas 18. Oraba consigo mismo. En realidad no tienen una relación con Dios. En realidad Dios no los gobierna. Se gobiernan a sí mismos. Entonces dice aquí claramente: y me dije, como los de la torre de Babel, ¿verdad? Se dijeron unos a otros: hagamos una torre, hagámonos un nombre. Puro humanismo, puramente carnal. Dice: y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. O sea, mí, yo, y me van a matar a mí. Vean, todo centrado en él, su egoísmo. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Fíjate lo que viene a continuación. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Me esforcé. Ayer Luis dijo algo bien tremendo. Dijo que lo que nosotros hacemos, nuestras propias justicias, son como trapos de inmundicia. Esa frase, trapos de inmundicia, en el hebreo, ahí en Isaías 64, en el hebreo significa los trapos que usaban las mujeres en su periodo de menstruación. Eso significa trapos de menstruación. Imagínate, horripilantes. Así son, escúchenme bien, los esfuerzos que nosotros hacemos de nuestra propia iniciativa y mente carnal. ¿Cuántos de aquí de México, cristianos, se han ido a los Estados Unidos sin preguntarle a Dios si es su voluntad? Nomás por mencionar un ejemplo. Y como están bien acelerados, toman decisiones bien precipitadas y luego después les va como les va o pasa lo que pasa. ¿Y por qué, Señor? Y luego dicen: voy a hacer un ayuno de 15 días para que me vaya bien cuando me pase la frontera. Oye, ¿llevas papeles? No, me voy a pasar por el río. O sea, aparte que violan las leyes, van en una total dirección de su mente puramente carnal. Por eso yo dije al principio que básicamente los problemas que tenemos son problemas de conducta. ¿Sí o no? Cristianos y no cristianos. Entonces, estamos en el versículo 13. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Miren, yo les digo con seguridad, como afirmando lo que decía Luis anoche. Nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada. Siempre que hacemos algo, metemos el pie. Mira, Dios no necesita nuestra ayuda. No, nosotros sí necesitamos la ayuda de Él. Pero Él no necesita nuestra ayuda como para que le digamos cómo haga las cosas. No, Él lo que está necesitando nosotros simplemente que le obedezcamos. Eso es todo. ¿Se acuerdan de Abraham y Sara cuando les promete un hijo? Y se tarda 10 años y no llega el hijo. Entonces Sara, desesperada, dice: bueno, ahí está Agar mi sierva y aquel nada negado. Dijo: no, bueno, pues está bien. Y tiene un hijo y hasta la fecha los árabes son los descendientes de Ismael. Es una bronca continua. Fíjate todas las consecuencias que prevalecen en este caso.
durante ya milenios. Todo por una decisión tomada en la carne. Algunos de ustedes todavía están padeciendo las consecuencias de erróneas decisiones que tomaron aún antes de ser cristianos. Y todavía vienen arrastrando un montón de cosas. Por eso todo esto es caldo de cultivo para esos predicadores tipo hechiceros que te dan fórmulas, ¿verdad? Yo voy a orar por ti, y ahorita se te quita todo. Te dicen. Y luego tú le crees, claro, previos $100 que le adelantas ahí, ¿no? Porque gratis no te lo dan. Pero luego pasan los años y te das cuenta que sigues igual o peor. Porque es de la carne. Y todos los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se pueden sujetar a la ley de Dios. Fíjate, no pueden. Es imposible. Entonces Saúl, pues se ve un hombre piadoso, entre comillas. No, pues me esforcé. Ay, mira, esforzado, se esforzó. Una vez asistí a un evento hace años de un pastor amigo mío, a lo mejor está oyendo esto. Un evento que le puso esfuerzo 95, algo así. Y el otro día estábamos viendo me enseñó unas fotos, entonces decía, esfuerzo 95. Le digo, mira cuando andábamos en la carne. Y luego ya nomás le hizo así, le digo, mira, no, ¿qué título le pusiste? O sea, el esfuerzo que... Hermano, hay un esfuerzo en la gracia, pero ¿sabes cuál es el esfuerzo en la gracia? Creer. Ese es esfuérzate en la gracia, Pablo le dijo a Timoteo. O sea, esforzarse en la gracia no significa hacer por nosotros mismos lo que inventemos o se nos ocurra, sino esperar en el Señor, en su gracia, en su dirección, en su guía, y entonces hacerlo. Eso es esforzarse en la gracia. Entonces vamos al versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, fíjate, acuérdate que él pues está allí diciendo que él es muy piadoso y que se esforzó y miren lo que dice en el versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Hubiera. Pero ¿sabes qué? No. Porque le desobedeciste. Locamente has hecho. Mira, locamente haces cuando maltratas a tu esposa. Estás loco cuando maltratas a tu esposa. Se te bota la canica, como decimos en México. Y peor todavía el que se atreve a golpear a su esposa. Ese tiene que estar encerrado en un manicomio. Locamente has hecho. Locamente hacemos cuando mentimos a nuestra esposa y a nuestros hijos. Locamente hacemos cuando hacemos locuras constantemente. Cuando descuidamos a nuestros hijos, hacemos cosas locas. Cuando abusas de tu autoridad, locamente lo estás haciendo. Cuando les das malos ejemplos a tus hijos, locamente te estás comportando, me estoy comportando. Porque todo eso, hermanos, tiene consecuencias. Y no crean que con una oracioncita ahí se quita, no. No es así, hermanos. Cuando David mismo, el hombre conforme al corazón de Dios, quiso censar al pueblo, rápidamente manda al profeta y le dice, dile a David que no. O Joab, el mismo general, le dice, oye, no, eso no está bien, eso es algo alocado. ¿De dónde sacas? Yo soy el rey. Y difícilmente dice que Joab fue y los contó, pero medio los contó a medias. Después Dios manda un profeta y le dice, dile a David que escoja una de estas tres cosas. Y las tres eran terribles. Que tus enemigos te den duro, que venga la peste y que no sé qué otra cosa, pero horrible. Entonces David se queda, ay, he pecado. Ese era lo que tenía David. Reconocía cuando fallaba. Y dijo, que mis enemigos se enseñoreen, que venga esto, lo otro. No, mejor que caiga yo en las manos de Jehová. Porque conocía la misericordia de Dios.
Pero él no dijo, no me des esto, no me... No, él estaba dispuesto siempre cuando fallaba a recibir la disciplina de Dios. Y ahora Dios quiere disciplinar a sus hijos y hay predicadores que te enseñan a reprender al diablo cuando es Dios el que te está poniendo la mano. No conocen a Dios y necesitamos conocer a Dios. Somos desobedientes durante 360 días del año y de pronto se nos atora el asunto y nos acordamos que hay una iglesia y que, ¡ay, el Señor! Y ahí venimos. Y luego le piden al pastor que les haga una oración de 30 segundos para que se les solucione todo. No, al menos la congregación aquí que pastoreo, yo les digo, no, pastor, ore por mí. Bueno, sí voy a orar por ti, pero antes de eso va a pasar esto y esto y esto y esto. ¿A poco crees que mi oración es mágica o poderosa? No, vas a tener que enfrentar con valor las consecuencias de tus decisiones tomadas locamente. Pero voy a orar para que la gracia de Dios te sostenga. No hay muchos amenes, pero no me interesa, ¿no? Locamente haces o hacemos cuando coqueteas con otras mujeres. Es locura. Locamente haces cuando robas en tu trabajo y te prestas a la corrupción. Puedes matar a tus hijos. Locamente haces cuando te olvidas de que Dios ve lo que hacemos y lo que pensamos. Locamente hacemos cuando descuidamos nuestra relación con Dios. Y locamente hacemos cuando contendemos con Dios y estamos rematados de locura cuando ponemos en tela de duda su palabra. Ayer Luis dijo una frase que yo suelo usar también, y la uso porque la misma gente que asiste a la congregación a veces dice que soy muy exagerado. Antes de que se viniera la crisis en la que está pasando el mundo, yo le di una serie a la congregación, se llamó Tiempo de Crisis, cómo enfrentar la crisis que viene. Pues déjame decirle, que muchos dijeron, ay, el pastor, ahora sí el pastor se colgó. Ahora sí el pastor, él no es economista. Pero tengo una relación con Dios, hermanos. Son cosas que algunos no entienden. Entonces yo les hablé qué es lo que debíamos hacer para enfrentar la crisis que iba a venir. Y saben, muchos desobedecieron y hoy están en el hoyo. Y muchos que obedecieron la palabra de ese entonces están con comidita en la mesa. Porque guardaron los aguinaldos del año pasado y otras instrucciones que Dios nos dijo que hiciéramos y muchos no las hicieron. No obedecieron la palabra de Dios. Locamente hicieron y ahorita andan hundidos. Y nosotros oramos para darles trabajo, Señor, y siguen hundidos. ¿Qué es eso? ¿Dios no oye la oración? Sí, lo que pasa es que cada uno tiene que afrontar las consecuencias de sus locas decisiones. La mayoría de las veces, o todas las veces, son problemas de conducta. Pasos que damos equivocados o errados. Entonces, esta es la palabra de Dios, hermanos. 1 Samuel 13:14. Entonces, después de que le dice, locamente has hecho, en el 14 le dice, fíjate, le está diciendo lo que vendría por razón de su desobediencia. Le dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Está hablando de David. Y es lo que dijo Pablo en Hechos en el texto que leímos. Que Dios dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Entonces dice, tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Qué tan importante entonces es la obediencia, hermanos?
¿Qué tan importante? Bueno, según la Biblia, fuimos elegidos según la presencia de Dios o el conocimiento previo que Dios tiene de todos. Nos escogió, nos eligió, nos llamó, nos perdonó, nos limpió nuestros pecados, nos regeneró, nos lleva en el camino de la santificación, etcétera. Pero, déjame decirte una cosa, que la obediencia es algo muy importante para Dios. Todo esto que mencioné que Dios hizo con nosotros, ya leímos el versículo en 1 de Pedro, nos roció con su sangre para ser obedientes. Yo me acuerdo recién convertido que leí ese versículo en 1 de Juan donde dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Y yo estaba dando mis primeros pasos en el cristianismo. Entonces yo dije, los mandamientos de Dios no son gravosos, o sea, no son difíciles, no son pesados así de obedecer. Dije, ay, ¿cómo es esto? Yo dije, no, la verdad no entendí ese versículo. Yo dije, este señor de aquí, o sea, Juan, el apóstol Juan, este es de otro planeta. Porque yo empezaba a escuchar la palabra de Dios y de pronto me encontraba con que había cosas que me eran muy gravosas, obedecerlas. Pero a medida que pasaban los años empecé a entender que la medida de amor que yo le tenga a Dios, esa es la medida en que yo le obedezco. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y sus mandamientos, dijo Juan, no son gravosos. Es decir, que si yo amo a Dios con todo mi corazón, lo que me diga Dios, puedo obedecerlo. Porque es el amor que le tengo a Dios. Pero ¿cómo pueden amar a Dios algunos si ni siquiera han nacido de nuevo? U otros que están en ese proceso, pues no pueden amar a Dios aunque quieran, porque no tienen la naturaleza nueva. Pero si yo les pregunto, ¿son nacidos de nuevo? Lo más probable es que todos me digan, sí, amén. Bueno, entonces, ¿qué pasa con todo lo que Dios nos habla? ¿Qué pasa? Ay, sí, bueno, así dice la Biblia, pero ¿qué? No, el pastor es bien exagerado. No es para tanto, ni tanto que queme el santo, ni tanto que no le alumbre. Y quién sabe cuánta filosofía metemos ahí. Hay padres que les dicen a sus hijos adolescentes que están bien metidos en el Señor, no, hijo, no te fanatices, vete a alguna fiestecita por ahí, hazme favor. No son nacidos de nuevo, eso, no conocen a Dios. Y luego quieren que sus hijos también les sigan los pasos. Verdaderamente es una confusión, hermanos. Y a todo eso hay que añadirle que muchos cristianos que llenan las iglesias hoy no son nacidos de nuevo porque fueron atraídos por medio de trucos. Que vamos a hacer una campaña para decirles que Dios quiere bendecirlos en sus finanzas. No, se llena. Por supuesto, mire, si hubiéramos puesto una manta allá afuera y le ponemos, ¿quieren prosperar en sus finanzas? Venga. Dios lo quiere bendecir, se llena aquí a reventar, hasta se empujan. Varones conforme al corazón, ay, ¿qué será eso? Ay, conforme al corazón, ay, qué aburrido de ser. Entonces, no, hermanos. Por nuestra desobediencia, fíjate, Samuel le dice, tu reino no será duradero. Por nuestra desobediencia, muchos matrimonios no duran. Por nuestra desobediencia no duramos en los trabajos. Porque el orgullo no nos deja, no, yo soy de 50,000 pesos para arriba. Ese es mi salario, para eso estudié. Yo ganar 25,000, no, yo soy de 50 para... Y tienen a la mujer trabajando. Y ellos siguen buscando. Las finanzas nunca nos alcanzan. Casi nunca nos sale lo que planeamos. ¿Por qué? Por desobediencia
a la palabra de Dios. Eso es básicamente el problema, ¿sí? Entonces Saúl fue un loco, pero de remate, porque vean el capítulo 15, cómo insistió en desobedecer a Dios. Es que era inconcebible que él siguiera insistiendo obstinadamente en desobedecer a Dios. Vamos al capítulo 15, versículo 1. Dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, le dice, está atento a las palabras de Jehová. Está atento a lo que te va a decir. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, así te dice Saúl: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. ¿Recuerdan cuando salieron ellos esta historia está en el Éxodo, cuando salieron que iban en trayecto en el desierto rumbo a la tierra prometida, que se encontraron con la tierra de los amalecitas, y ellos quisieron pasar por allí y mandaron un contingente: nos dejas pasar, danos alimentos? Y ellos dijeron: no, y hasta los corretearon. Entonces Dios lo escribió allí. Pero en las escrituras Amalec simboliza todo lo que se opone a los propósitos de Dios. Amalec simboliza todo lo que se opone a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Y Amalec en las escrituras simbolizan todo lo que es de la carne, del mundo y de Satanás. Por lo tanto, y en consecuencia, ve lo que Dios, que tenía ahí ese pendiente con Amalec, le dice a Saúl: ok, en el 2, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Versículo 3, ve pues, le da la orden. Era un guerrero. Ve pues y hiere a Amalec. Cuando dice Amalec es todos los descendientes, ¿sí?, de Amalec, todo el pueblo de Amalec. Y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres. Vean qué versículo, mata mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Estos son de los versículos favoritos de los ateos. Dicen: ¿a poco Dios? Uy, Él es un asesino, Dios. Y ellos no entienden que Dios es Dios. Ellos no entienden que Dios tiene derecho de hacer como Él quiera. El problema para nosotros es que nosotros lo vemos desde una perspectiva humana, de abajo hacia arriba. Y nosotros no podemos entender totalmente la mente de Dios, ni los propósitos de Dios. Y estos son de los textos que uno dice: ay Dios, ¿y por qué esto? ¿Sabes? Esto es una tipología de cómo Dios trata drásticamente con el pecado. Por pequeño que éste sea, debe ser destruido. La manifestación más espantosa, podemos llamarlo así, no sé, del odio que Dios tiene hacia el pecado fue la muerte misma de su Hijo. Porque en Él descargó toda su justicia, porque la paga del pecado es muerte. Y en el sacrificio de Jesús, Jesús mismo recibió la paga de nuestros pecados que tú y yo merecíamos. Hoy nos dicen que somos merecedores de todo, que merecemos lo mejor de los autos, las mejores casas del barrio, que los mejores autos, los mejores trabajos, los que somos merecederos de todo. Pero ¿saben qué es lo único que merecemos nosotros? El infierno. Que te vaya bien, mi hermano. No se crea, mi hermano, ya sabes, ya me conoces, ¿no? Eso es lo que merecemos, hermano. ¿Qué merecemos? Sí, veneno. Ayer Luis explicaba esto. Engañosos, mentirosos, pervertidos, corazón engañoso, perverso más que tú. No. ¿Qué merecemos? El infierno.
La paga del pecado es muerte. Mas Dios mostró su amor para con nosotros, en que a pesar que éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero en Él descargó toda la ira y el aborrecimiento que Dios tiene del pecado. Por eso, hermanos, escúchenme bien. Si tú dices que eres cristiano y permaneces en las mismas cosas que hacías antes de que tú dices que te convertiste, no te has convertido. A los romanos Pablo los desengañó, les dijo, porque ellos comenzaron a decir, la gracia de Dios cubre todo. Sí, es cierto. Entonces ellos razonaban en su mente carnal y decían, entonces la gracia de Dios cubre todo. Entonces si yo peco, pues recibes más gracia. Cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces si yo peco, no, la gracia siempre te va a cubrir. Sí, es cierto. Pero cuando uno nacido de nuevo, fíjate, usa esta verdad, se hunde más. Pero en el que es nacido de nuevo, no se hunde más, se libera más. Ese es el poder de la gracia. Por eso tienes que estar bien seguro si eres hijo de Dios. Porque si te escudas en que la gracia sobreabunda sobre el pecado, entonces, no, pues gloria a Dios, entonces no pasa nada. Entonces dicen muchos, no pasa nada. Sí pasa. ¿Cómo no va a pasar nada? La paga del pecado sigue teniendo consecuencias. Entonces Pablo les dice a los romanos, a ver, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y luego responde él, en ninguna manera. Entonces no te dejes engañar de esos falsos predicadores que te dicen, no pasa nada, puedes hacer todo. Dios es amor, la gracia de Dios cubre todo el pecado. Es verdad, pero escúchame bien. Eso es una espada de dos filos que te puede destruir si no eres nacido de Dios. Porque si eres nacido de Dios, jamás vas a poder conciliar ese pensamiento. Que al cabo no me pasa nada. Ese solamente es un síntoma de que no eres nacido de nuevo. Pero si cuando pecas, como lo hacía David y a veces feamente, y no te duele en el corazón, como le dolió a David, es que no has nacido de nuevo. Vamos a notar cómo a Saúl no le dolía para nada todo lo que hacía. Entonces, desobedecía. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 6. Primera de Corintios 5, 6. Dios sigue aborreciendo el pecado, hermanos. Si bien ya pagó por todos los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, esto no significa que vamos a perseverar en el pecado. Entonces la orden, retomando un poco, antes de leer 1 Corintios, la orden es, ve y hiere a Amalec. Desde el más grande al pequeño, todo lo vas a destruir, le dijo. Repito, esto significa que Dios aborrece el pecado por más pequeño que éste sea. Ahora vamos a 1 Corintios 5, 6. Resulta que en la iglesia de Corinto, en los primeros versículos, dentro de los cristianos en Corinto, había pasado un pecado bien feo. Uno de los congregantes ahí en Corinto se había metido en relaciones sexuales con su madrastra, la esposa de su padre. Y los pastores y los líderes no hicieron nada. Gloria a Dios, la gracia de Dios. Y quién sabe qué tanto dirían. Entonces Pablo, cuando se entera, trató la cosa, pero dice, el tal se ha entregado a Satanás. ¿Cómo es posible que no han hecho nada? Hoy se tolera todo, hermanos. Señal de apostasía. Si tú quieres ser un apóstata, hazle caso a todos los que consienten el pecado. Por eso el mensaje de la cruz y el mensaje de santidad no tiene cabida en la mayoría de los supuestos cristianos, porque les incomoda. Entonces había ese pecado feo, y vamos a leer 1 Corintios 5, 6. Les dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa, contamina toda la masa? La levadura era un símbolo de pecado en el Nuevo Testamento. Dice, ¿no ven que un poco de levadura contamina toda la masa? Y toma una analogía de la masa para hacer el pan. Un poquito llena toda y hace que el pan
esponje. Versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, o sea, de pecado, ni con la levadura de malicia y de maldad, no, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Versículo 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, ellos habían entendido mal. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. No, ellos habían entendido mal, porque no habían puesto atención, no escucharon atentamente. Y cuando no escuchamos atentamente, corramos el riesgo de hacer lo que los corintios. Torcemos, interpretamos mal, entendemos mal, y luego tenemos conductas erradas que después nos hacen llorar y lamentarnos. Entonces no, dice. Más bien, versículo 11, os escribí, o sea, les vuelve a explicar Pablo. Yo les escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal que ni aun comáis. Oye, qué legalista era Pablo, ¿no? Uy, qué falto de amor. ¿Se enseña eso hoy en las iglesias? No. Se enseña una verdad a medias. Dice, no, al pecador hay que restaurarlo. Al pecador arrepentido. Al que no, hay que echarlo de la iglesia. ¿Ven bien pocos amenes? Mientras que Pablo, que era un verdadero apóstol, dice, con esos ni coman siquiera, ni al McDonald's los inviten a esos. Esos son falsos. Esos están llenos de pecado. Se dicen hermanos y ofrecen sacrificios y todo, pero son adúlteros, son de todo, dice, con esos ni siquiera coman. Y nosotros en amor, en nombre del amor, porque Dios es amor, y ciertamente Dios es amor, pero también es un Dios justo y es un Dios santo. Y su santidad le impide tolerar el mínimo pecado en nosotros. Y saca el látigo, como cuando entró Jesús al templo. Esta es mi casa. Esta es mi casa. Y órale. Pero cuando alguien se atreve a hacer lo que dice la Biblia, le llaman legalista, falto de amor. Al contrario, esto es expresión del amor de Dios. Si Dios te disciplina, dale gracias porque eres hijo de Dios. Si no te disciplina y tú sigues en los mismos pecados, en la misma basura, no eres hijo de Dios, porque Dios no disciplina a los bastardos. Suena durísimo esto, ¿no? Entonces, esa es la explicación que hay a lo que vemos a nuestro alrededor, que vemos gente que son unos fraudes andando. Son unos tranzas, pero tranzas. Empezando desde supuestos cristianos hasta predicadores y cantantes. Y es de mucho sabido ciertas conductas de algunos. Y lo dicen, no, pero pero mira, no pasa nada. Pues es que canta re bonito. Entonces, pues Dios ahí se la pasa. No, lo que pasa es que no son sus hijos, entiéndelo. Porque el Señor al que ama disciplina y azota. ¿Qué? A mí me habían dicho que Dios no castiga. Te enseñaron mal, mi estimado. ¿Qué padre es aquel a que su hijo no disciplina? ¿Cuánto más Dios? Pero si os deja sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, cuando yo siento la mano de Dios, pues sí lloro. Pero a la vez le digo, gracias Señor, porque soy tu hijo. Ayúdame, dame tu gracia. Y sí lloro, pero a la vez de que me pone la mano, también me consuela.
David dijo, conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Qué? O sea, Dios es fiel cuando nos bendice, pero también es fiel cuando nos disciplina. Es fiel cuando nos da, pero también es fiel cuando no nos da. Porque Él sabe lo que necesitamos. ¿Tú le das todo a tus hijos? ¿Y a poco crees que Dios sí? Pero yo tengo mucha fe. Puedes tener toda la fe del mundo y no moverse ni la silla donde está sentado. ¿Por qué? Porque si no es conforme a la voluntad de Dios, no pasa nada. Así declares, decretes y hagas todas esas payasadas, no pasa nada. No pasa nada. Y no me pueden contradecir, ¿saben por qué? Porque tú mismo ya lo comprobaste. Todos esos decretos siempre tienen que ver con casas, carros. ¿Por qué no decretas? Yo declaro y decreto que soy un hombre que va a respetar a mi esposa. ¿Por qué nunca hacen esos decretitos? ¿Por qué siempre son decretos de casas, carros, viajes y no sé cuántas cositas de esas? La mala doctrina nos lleva a desobedecer a Dios, hermanos. Y luego eso hay que añadirle la naturaleza. O sea, la verdad. Por eso Jesús dijo que el que no toma su cruz cada día, se niega a sí mismo, no puede ser su discípulo. Yo entiendo perfectamente que esto suena a legalismo, pero le suena a legalismo al que diciéndose hermano es de todo lo que dice Pablo aquí. Y si yo pinto mi raya y digo, no, como no hace mucho, me invitaron a algo que iban a hacer aquí a nivel ciudad. Entonces yo pregunté, ¿y va a estar fulano y sultano? Y dijeron, sí, no, yo no voy. ¡Ay, sí te crees el muy santo! No, yo no me creo el muy santo. Simplemente quiero obedecer, es todo. Y cuando tú te decides obedecer, te vas a meter en problemas. Pero ¿en problemas con quién? Fíjate, pon atención. Si tú obedeces a Dios, te vas a meter en problemas con los demás. Si tú desobedeces a Dios, te vas a meter en problemas con Él. Yo prefiero obedecerlo a Él. A mí me importa un cominito así, nada. El que digan las personas cosas que contradicen. Así el apóstol más pintado de la comarca Jalisquilla, así sea el más ungido, no me importa lo que diga. Si lo que dice contradice la palabra de Dios, yo prefiero hacérmelo enemigo a Él que echarme de enemigo a Dios. Yo no sé qué prefieran ustedes. Y eso tiene un precio a pagar. El rechazo y muchas cosas. Y te van a decir de todo. ¿Y quién murió en la cruz por ti? ¿El apóstol? Entonces, ¿a quién le vas a hacer caso? Yo me quedo con el Señor. Yo me quedo con la palabra de Dios, pero tú haz lo que tú quieras. Cada quien su religión. ¿No es cierto? Porque yo sé. Miren, no tengo que ser ni profeta, ni tener don de discernimiento. Conozco la naturaleza humana. Yo mismo soy humano. Que cuando nos oímos una verdad que nos cala, que nos incomoda, decimos, no, pero, pues yo también hago lo mismo. Pero después, bueno, como David, ¿verdad? Al principio ahí, bueno, ya veremos ese caso, para no adelantarme. Pero sigamos con la historia. Vamos a primera de Samuel capítulo 15. Estamos allí de cómo Dios le dice, hiere a Amalek, destruye todo, bórralo del mapa. Los amalecitas simbolizan todo lo que Dios aborrece, todo lo que se contrapone a él, las obras de la carne, etc. 1 Samuel 15:7 dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Ahí empezó otra vez. Estamos mirando cómo se obstinó en desobedecer a Dios y le perdonó la vida. Versículo 9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Mira qué buenos eran. Mira,
esto es terrible. Y nos pasa también a nosotros. Saúl y el pueblo que lo seguía se sintieron mejores que Dios. O sea, mientras Dios dijo, borras el mapa todo, ellos dijeron, oye, pues hay que perdonarlo, ¿no? Oye, y no faltó el legalista que dijo, no, pero Dios dijo que borráramos todo del mapa. No, tranquilo. Lo que pasa es que mira, pues es el rey, hay que perdonarlo, ¿no? Entonces todo el pueblo dijeron, bueno, te perdonamos. Escúchame bien, cuando tú perdonas lo que Dios aborrece, aquí perdonar es tolerar, aceptar lo que Dios aborrece. Ya nos metimos en problemas, ¿de verdad? No podemos tolerar las pequeñas zorrillas, esos pecadillos que luego pueden ir creciendo. ¿Sabes por qué? Seguramente ustedes conocen casos de gente que se veía bien en la iglesia, incluso pastores, predicadores, y a los 10 años, 7, 8, 10, de pronto salieron lo que realmente había. ¿Saben por qué? Porque permitieron un pequeño pecadillo allí, algo indulgente por allí, que fue creciendo y de pronto los atrapó. Como aquel hombre en el circo que hacía un acto de una boa, esas serpientes gigantescas, no era un pitón, ¿sí? De esas que tienen un grosor y llegan hasta 12 metros. Y el acto consistía, la tenía supuestamente domada a este pitón, y el acto consistía en que se le enredaba, ¿sí? Lo cubría totalmente toda la gente, ¡ay! Gritaban, pero después ya él hacía algún movimiento y la serpiente se desenredaba, y así por unos años estuvo haciendo su acto de circo. Pero un día se le enredó y enfrente de todo el auditorio en el circo, que hay, a veces, hoy parecen las iglesias, parecen circos. Y de pronto aquel hombre empezó a ponerse morado y empezaron a saltarse los ojos, le empezó a brotar sangre por los oídos y por los ojos y por la boca. ¿Qué había sucedido? Finalmente, lo salvaje de ese animal salió. Esa es su naturaleza, así mata a sus víctimas. El pitón, ¿sabes eso? Así se alimenta. No podemos jugar, hermanos. No podemos jugar. Juega y va a llegar un día en que... Entonces por eso Dios dijo, vas a borrar del mapa a todos, y estos perdonaron a Agag. Háganme el favor. Y dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, estoy en el versículo 9, de los carneros y de todo lo bueno a los ojos de ellos, Por eso la Biblia dice, ay de aquel que a lo bueno diga malo y a lo malo diga bueno. Ay del que dice que la luz son tinieblas y las tinieblas son luz. Ay de ellos. Dice, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Fíjate, ¿no qué? No lo quisieron destruir. No lo quisieron. Cuando me mandan correos así como los que le mandan a Luis, pues yo veo pornografía y caigo cada tercer día, no, es que no quieres dejarlo. No te arrepientes, o de plano no has nacido de nuevo y sigues atrapado en el pecado. Jesús lo dijo muy claro, hermanos. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Y mucha gente cree que cuando piden una oración o confiesan que tienen ese problema, quieren como soluciones, no sé, como si los pastores fuéramos tipo Walter Mercado o brujos de aquí de San Martín, de las Flores, o cosas de así, que les pasemos un trapito de esos ungidos que hoy usan, ¿no? Y cositas de esas así, y ya no veo pornografía. ¡No!
con el dedito, no le hagas clic. ¿O qué? Viene el diablo y... ¿Verdad que no? Es que el diablo me trae. No, el diablo no, es tu carne. Que el diablo se aproveche de esa debilidad, ese es otro tema. Pero es tu naturaleza. Y la Biblia dice que debemos de hacer morir en nosotros lo terrenal. Yo hago morir lo terrenal, tú haces morir lo terrenal cuando está algo que no te pertenece y de pronto tu naturaleza dice, agárralo, nadie te ve. O cuando pasa una muchacha bien bonita, muy guapa, una belleza así andando. Bueno, tú puedes tener dominio. Pero ¿qué dicen los que andan en la carne? ¿A quién le dan pan que llore? Pues muchos se han tragado el pan y vieran cómo lloran. Sí. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Quién le dan pan que llore? No, pues sí lloran. Ahí en mi oficina está atrás. Viera cuántos hombres han llorado, los he visto ahí, y llorando como niños desesperados. Mi familia se me está desintegrando, pastor. Pues es que me metí con la secre. Pues no, que ¿a quién le dan pan que llore? ¿Qué hago? ¿Y qué esperas? ¿Una solución mágica? No, hermanos. No. Entonces, bueno, seguimos con la historia. Fíjense en el versículo 9, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron, o sea, lo que era inservible, ni casi lo hicieron. Versículo 10, vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí. Significa, Saúl me dio la espalda otra vez. Yo le dije que arrasara con los amalecitas y otra vez me desobedeció. Y no ha cumplido mis palabras. Estoy en el versículo 11. O sea, me sigue desobedeciendo, dice en otra versión. Saúl me sigue desobedeciendo. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Por qué se apesadumbró? ¿Por qué clamó Samuel? ¿Saben por qué? Porque él ya sabía lo que iba a venir, no solo sobre el rey Saúl, sino sobre todo el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba bajo su liderazgo. Tú como varón, yo como varón, como esposo, como cabeza del hogar, como proveedor, todo lo que es nuestra responsabilidad. Cuando nosotros hacemos algo que desobedece la palabra de Dios, arrastramos a la familia. Arrastramos a nuestra esposa, a nuestros hijos, y los tíos, los suegros, los primos, a todos. Entonces por eso Samuel se apesadumbró y clamó toda la noche, porque él ya sabía lo que iba a suceder. Porque la desobediencia, mis queridos hermanos, sigue teniendo consecuencias. Entonces dice versículo 12, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento. Fíjate nomás. O sea, él había ganado a los amalecitas, dice. Y le dijeron, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento. Y dio la vuelta, dice, y pasó delante y descendió a Gilgal. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, y Saúl se hizo un monumento en honor a sí mismo por la victoria. Mira, se entregó a sí mismo un Grammy. ¿Dónde viste esa historia? Bueno, ahí la dejamos, ¿verdad? Porque hoy se premia la apostasía y la desobediencia. Y entre nosotros los cristianos hoy nos estamos premiando. El premio ARPA, puras barrabasadas, hermano. Y lo ves a los que premian y tú dices, santo Dios, si están en abierta rebelión algunos de ellos con Dios. Hacen las cosas de la carne. Explotan al pueblo de Dios, dicen mentiras y los premian. Ahí está la historia, mira cómo se repite. ¿Te fijas? Se hizo un monumento a sí mismo, claro. Versículo 13.
1 Samuel 15:13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas de Jehová. Nota cómo maneja bien el lenguaje evangélico. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Bendito seas tú de Jehová. Eso suena piadoso y suena bien, ¿no? O sea, mira, Saúl bendice. Bendito tú de Jehová. Nada más que el bendito de Jehová de Samuel no era ningún carnal. No voy a usar esa palabra. No era ningún pusilánime débil en los caminos de Dios. Era sólido el hombre. Era un viejito de esos llenos de discernimiento y de fuerza espiritual y de poder de Dios. Y el otro pone su carita de piedad. No, ay, bendito de Jehová. Y el viejito bendito le dice: a ver, ven para acá. ¿Cómo hacen falta esos viejitos? Le dice: bendito de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Este de plano, Fíjate, él mismo dice: yo he cumplido la palabra. O sea, le está dando el reporte a Samuel. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Mira, ¿qué es lo que vemos aquí? Que Saúl está totalmente ciego a la realidad. Hay algo allí horrible. Hay hombres, cabezas de hogar, que creen que están haciendo bien como Saúl, cuando en realidad están desobedeciendo a Dios. Es que esto es espantoso, hermano. Creer que estamos bien y estar mal. Es espantoso eso. Versículo 14. Samuel entonces dijo: sí, ¿has obedecido? Y le pregunta: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Le dice el bendito de Jehová. ¿Qué? O sea, hay unas vacas, unas ovejas. ¿De dónde las sacaste? ¿Por qué están ahí? ¿O qué? A ver, Saúl, contéstame. ¿Qué le había ordenado Dios? ¿Que destruyera qué? Todo. Y no lo hizo. Y no lo hizo. Escuchen bien. ¿Qué te ha dicho Dios que destruyas? Y no lo has hecho. ¿Qué te ha dicho Dios que deseches de tu vida? Y no lo has desechado. La avaricia, la pornografía, el adulterio. ¿Qué te ha dicho Dios que deseches y no lo has desechado? Bueno, ahí cada quien tiene una respuesta. Versículo 15. ¿Qué balido es este? Le dice. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído. ¿Se acuerdan de Aarón cuando les hizo el becerro de oro? Y Moisés estaba allá con Dios y le dice Dios: desciende porque tu pueblo se ha corrompido, porque mío no es. Desciende. Entonces Moisés se baja con las tablas de la ley, ¿se acuerdan? Y ve que había un concierto de alabanza bien tremendo. Estaban danzando y cantando alrededor de un becerro de oro que les había construido un líder, Aarón. ¿Tú crees que es posible que un apóstol, un profeta o un pastor puedan construir y fabricar becerros de oro y luego la gente danzar alrededor de ellos? ¿Tú crees que eso sea posible? Claro, está en la Biblia. ¿Tú crees que nos podamos equivocar los ministros de Dios? Por supuesto. Apocalipsis nos dice que 2 veces Juan, cuando el ángel se reveló a él y le decía cosas tremendas, se postró a sus pies para adorarle. Y el ángel le decía: levántate, yo soy igual que tú, soy siervo de Dios, adora a Dios. Y como que despertaba. Y luego al rato otra vez el ángel de Dios, era un ángel de Dios, y otra vez lo miraba y decía, y se le... ¿qué? Si yo hubiera sido el ángel, lo agarro de las greñas y lo levanto. No, es que este corazón, hermano, es engañoso, dice. En el hebreo significa
O un sinónimo de engañoso significa defraudador. ¿Te ha defraudado tu corazón? ¿Cuánta gente no está defraudada hoy en su corazón, creyendo que honran a Dios, honrando a becerros de oro? Están danzando alrededor del becerro. Entonces llega Moisés y le dice: Aarón, ¿qué hiciste? No, pues te tardaste. Y el pueblo me empezó a presionar, lo mismo que hizo Saúl. Me empezó a presionar, entonces yo dije: haznos dioses, haznos dioses. Haznos, sí, haznos. Juntó una ofrenda. Les digo: pues cáiganse con los relojes de oro, cáiganse con los clavas, cáiganse con todas las cadenas. A ver, Dios me está diciendo que... Y juntaron una ofrenda tremenda. Y dice: entonces juntamos todo y lo metí ahí al crisol. Y salió este becerro. ¿Salió este becerro? ¿Cómo que salió este becerro? Así es lo que está diciendo Saúl. ¿Y qué son este balido de ovejas y de vacas? ¿Qué? Y Saúl respondió: de Amalek los han traído. ¿Tú crees que un rey, un profeta, un apóstol, un pastor, lo que sea, un maestro de la Biblia, puede tener una justificación como esta? Si yo estoy dirigiendo a la gente a que adore becerros de oro y desviándoles, ¿tú crees que qué le vamos a decir a Dios? Ahora, ¿nos podemos equivocar? Sí, precisamente por eso se nos ha dejado la palabra de Dios, para que si el que está ahí predicando se desvía, tú mires lo que dice la Biblia. Ahí está la palabra profética más segura. Pero desgraciadamente hoy parece como que a muchos predicadores no quieren que la gente estudie la Biblia, porque si la estudian van a descubrir todas sus fechorías y sus delincuencias eclesiásticas. Pues, pero sigamos, fíjate. De Amalek los han traído, dice, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Este era un malvado. Le empezó a echar la culpa al pueblo. ¿Quién era el responsable de todo? Él. Pero esa es la tendencia de la naturaleza, echar la culpa a todos. Entonces dice: el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, le dice. Como que esperaba que Samuel dijera: no, bueno, está bien, sacrificio, ¿verdad? Hay gente que diezma de lo que robó en su trabajo. ¿Es para Jehová? Increíble, ¿no? Les voy a contar algo. Hace tiempo descubrí que había un narco aquí, metido, haciéndose pasar por cristiano. Y cuando fue descubierto por el Espíritu Santo, si no lo fulminó de pura misericordia, dice: pero yo diezmo. Y yo, ¡ah! O sea, creía que porque diezmaba ya todo estaba bien. Fíjate el concepto, increíble. Pero ahí está. Oh, sí, dice: el pueblo perdonó todo para sacrificarle a Jehová tu Dios, pero lo demás, dice, lo destruimos. O sea, mira, ya no fumamos, ya no bailamos, ya. Pero, o sea, cositas así muchos cristianos se pierden en eso. Ya no tomo, ya no fumo, ya no voy a bailes, pero tienen el corazón lleno de avaricia. O sea, se cuelan el mosquito y... sí se lo saben el versículo, ¿verdad? Si toleramos lo que Dios aborrece, estaremos en problemas con Él. Sí, porque podemos, cositas que se ven, son visibles, como esa, ¿verdad? No, pues ya no fumo, ya no. Pero ¿qué me dicen de la rebeldía, del orgullo, de menospreciar lo que Dios dice? Pero fíjense, este es lo tremendo, que luego mucha gente de esa va los domingos a las iglesias y le cantan a Dios y creen que son cristianos.
pero no lo son. Por eso debes de asegurarte si estáis en la fe, como le dijo Pablo a los Corintios. Examinaos si estáis en la fe. Significa, examínense si verdaderamente son cristianos y verdaderamente siguen a Dios. Versículo 16, vámonos rápido. Dice, entonces dijo Samuel a Saúl, fíjate, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eres pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Vuelto a dónde? Al botín. O sea, la avaricia estaba detrás de la desobediencia. Versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. No, este está de plano, no es antes bien. He obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mira, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Es que de plano, es que este es el prototipo del que está allí diciendo que está con Dios. Y no está con Dios, su corazón está lejos de Él. En vano me honran, dijo Jesús a sus contemporáneos. Dijo, ya desde antes Isaías había dicho, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ahí está. ¿Está qué? Lejos de mí. Porque en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Qué tremendo, qué tremendo. Creer que estamos bien con Dios cuando en realidad estamos en desobediencia. Versículo 21. Mas el pueblo, dice, tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, fíjate lo que le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Le pregunto, y Saúl, pues ciertamente, dice, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Es como si fueras a una consulta con Walter Mercado. Yo ya, no, ¿cómo no? Fíjate lo que dice, que la desobediencia es como pecado de adivinación. Ese es un adivino. Es como si vas con los brujos de San Martín de las Flores, aquí abajito. Si alguno está interesado, le doy la dirección. Fíjate el equivalente, O sea, desobedecemos a Dios y es como si consultáramos a divinos. Y eso es aborrecible delante de Dios. Pero todavía hay más, dice. Y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación, como si te le postraras a la virgencita del Chayito, a Juan Diego y su compañía. Así. No, yo ya no soy idólatra. Espérame. Fíjate cómo equipara la desobediencia, la obstinación, como si te postraras ante los ídolos. ¿Exagerado? ¿Dios? No, lo que pasa es que Dios aborrece el pecado, hermanos. Y acuérdense de esto, fuimos salvados y rescatados para obedecer a Dios. Termina la historia bien tremendo, dice. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. O sea, lo quitó de ahí. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pero tenía convicción. ¿Realmente se había arrepentido? Era de labios para afuera. Veamos, para terminar. Dice, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. ¿Le está pidiendo perdón a Dios
o a Samuel? A Samuel. ¿Y contra quién pecó? Contra Dios. ¿Qué dijo el hijo pródigo? Iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y él nunca mencionó a Dios. Y cuando Natán fue y le dijo a David: oye, tú hiciste esto y esto, no, hubo un hombre, le cuenta la historia esa de la ovejita, y ese tiene que morir, eres tú, le dice. Y en ese momento David se abrazó de los cuernos del altar. Salmo 51. Cree en mí, oh Dios. Se arrepintió de veras. Judas era del linaje de Saúl. Pedro era del linaje de David. Hombres que fallan, sí, pero que eran conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque cuando pecaban se arrepentían y eran hombres bien comprometidos con Dios. Dice finalmente en el versículo 25, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Todavía seguía con su religiosismo Vuelve conmigo para que adore a Jehová. Dice, y Samuel le respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Wow. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová. Estaba más preocupado en lo que decía la gente que en lo que pensaba Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Y fíjate cómo Saúl no participó en esa adoración. Nada más Saúl. Versículo 32. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente, y dijo a Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, o sea, se lo traen ahí, llegó bien contento, ¿verdad? ¡Gloria a Dios, es su nombre! Llegó bien contento. Y dijo Samuel a Agag: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos cuando los corretearon allá en el desierto, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel, fíjense lo que hizo Samuel: cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. ¿Se les hace sanguinario eso? Así es como Dios trata con el pecado. Imagínate, se le para enfrente ahí y dice: ya todo bien, Saúl, sí, Samuel, Samuel, Dios te bendiga, gloria a Dios. Y agarra la espada y le vuela la cabeza. ¿Cómo hacen falta esos hombres hoy? Pero tienen que vivir conforme a la palabra. Y les zumba y luego le da ¡zas! Y luego cae el cuerpo y dice que lo cortó en pedazos, hermano. Pero así, y lo dejó ahí. ¿Te imaginas esa escena? ¿Qué significa eso? ¿Sabes qué significa? Que así trata Dios el pecado, hermano. Eso significa. Y que así debemos tratarlo nosotros también, en nosotros mismos. Y se fue luego Samuel a Ramá, y subió Saúl a su casa en Gabá de Saúl, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. O sea, cortó con su amistad, su relación. Entendió lo mismo que Pablo les explicó a los corintios: con los tales ni aun comáis. Pero dice que Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía. En el hebreo significa lamentarse de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Es decir, que Dios le dolió su corazón y lamentó la desobediencia de Saúl. Pero Dios escogió ¿qué? A un varón conforme a su corazón, que haría todo lo que él quería. Se llamó David. ¿Con errores? Sí. Pero siempre los reconoció. ¿Imperfecto? Vaya que sí. Pero humilde delante de Dios para reconocer. Eso es conforme al corazón de Dios. No que no pequemos, fallamos. Pero nunca será un placer en el verdadero Hijo de Dios pecar.
nunca. Siempre nos hará llorar genuinamente. Oremos. Señor, te damos gracias. Tu palabra ciertamente es como una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando Jesús anduvo en esta tierra, la gente se ofendía porque les hablaba la verdad. Y su palabra es la verdad, y si nos incomoda las verdades de Dios, es porque nos ama y no quiere que anidemos el pecado ni lo toleremos. Nuestras conductas, nuestros pasos torcidos o acertados son los que nos tienen viviendo consecuencias buenas o malas de decisiones que hicimos en el pasado, basadas en nuestra iniciativa. Hermanos, vamos a reposar en la gracia de Dios. No hagas nada sin que antes lo medites. Pregúntale a Dios, abre la palabra, pregúntale y dile: Señor, aunque parezca bueno lo que quieres hacer, Señor, danos sabiduría, danos un corazón sabio, como oró Salomón, y tú te agradaste de esa oración. Señor, danos ese corazón que sea conforme a ti. Solo tú lo puedes dar, ese corazón, Señor. Pero necesitamos rendirnos a tu gracia, Señor. No podemos hacer el mínimo intento para lograr eso. Esa es una obra del Espíritu Santo que usa y que empieza cuando nos es predicada la palabra. Esa palabra produce fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Y esa fe que se produce por oír la palabra de Dios comienza a ser una obra en nuestro corazón. Por eso, al oírla, obedecemos, y es cuando opera la gracia. Obedecemos en creer a Jesucristo. Obedecemos en caminar por fe, porque el justo por la fe. Pero hay tantas instrucciones, hermanos, que se nos dan como varones, como cabezas, como esposos, como padres. Ayúdanos, Señor, ten misericordia de nosotros. Verdaderamente es enorme, humanamente hablando, las responsabilidades que tenemos como varones. Pero, como decía Pablo, yo he trabajado más que todos vosotros, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Igualmente podemos decir, Señor, podemos hacer cosas, pero al final reconocer que es tu gracia obrando en nosotros. Obra, Señor, en tus hijos, porque fuimos salvados para obedecer. Gracias te damos, Señor. Concédenos tu favor y tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano.